Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el marco de la primera exposición del proyecto Ensayo en Sitio, que lleva por título Diálogos Endémicos, Saludos desde Jalapa, estaremos realizando una pequeña sección de entrevistas a los y las artistas que estarán participando en esta muestra. En esta ocasión estoy muy contenta porque contamos con la presencia de Abel Zavala, artista visual. Hola, que yo también Hola. conozco más que nada por su trabajo con la escultura y la cerámica, por supuesto. Y bueno, solo a modo de pequeña introducción, Diálogos Endémicos, Saludos desde Jalapa, es una muestra que reúne la propuesta artística de 9 artistas diferentes, quienes de distintos medios y lenguajes artísticos están planteando y representando o interviniendo en el entorno natural veracruzano. Habiendo dicho esto, Abel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy contento de participar en este proyecto. Muchísimas gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo. Para no hacer más larga esta introducción, me permito pasar con la primera pregunta, que tiene que ver un poco con la situación del pasado y la construcción de nuestras subjetividades, pensándonos en este entorno natural. Entonces, en este sentido, me permito preguntarte, ¿cuáles son los recuerdos más significativos del entorno donde conviviste siendo niña, niño, adolescente, etcétera? Bueno, hay enfrente de mi casa una loma de barro rojo y esto siempre me fascinó. Siempre fue un lugar donde yo iba a jugar, donde iba a obtener material y siempre me fascinó como esta gran masa de este material tan puro que es una arcilla roja, que es muy propia de Jalapa, que yo creo que donde quiera que rasques la encuentras. Entonces siempre tuve la inquietud de hacer algo con ese material. O sea, yo ya quería hacer cerámica desde entonces, pero no sabía cómo. Entonces iba a recolectar el material, le ponía agua, trataba de hacer cosas con él, pero siempre animado por un espíritu de coleccionista, que es algo que se ha manifestado en mi obra hasta ahora, pero claro, cuando era niño, pues no sabía que después podría estudiar artes y poder comunicar o poder hacer algo donde todas estas inquietudes se pudieran hacer en una obra. Entonces, pues mucho de lo que he trabajado tiene que ver con la materia, con el paisaje, y pues después hice una serie de piezas hechas con el barro de esta loma, que, que son muy significativas para mí. Siempre trabajo con el entorno, con la observación del paisaje, ya sea con la flora, con los árboles. Me gusta mucho observar cómo se comportan las plantas y después hacer alguna obra que sea una analogía de este comportamiento, pero específicamente mis recuerdos son de esta loma, y digo recuerdos porque la loma ya no está. O sea, bueno, sí sigue estando ahí, pero ya se llenó de casas. Ya no es esta masa enorme de arcilla roja, sino que ya se perdió por la mancha urbana, y lo mismo muchos árboles y mucha vegetación que estaba ahí, pues ahora ya se cubrió de viviendas. Y pues sí, ese yo creo que es el sentimiento que guardo desde entonces, y que recientemente, pues ya que crecí, que estudié arte y todo, pues he podido sacarlo. Suena que hay una especie de retorno a estos momentos iniciales y primarios que se sigue presentando a lo largo de tu producción. No quiero ahorita adelantar algunas cosas, más bien me voy a permitir pasar a la segunda parte de las preguntas, que tiene que ver con los medios artísticos con los que trabajas. En este sentido, ¿qué aspecto del lenguaje específico, de la materialidad, de los medios con los que trabajas? En este caso, me permito proponer que desde la cerámica, que tiene que ver con la modelación de las arcillas, etcétera, ¿qué aspecto de estos medios te ha permitido elaborar un lenguaje particular que, que va dándole cabida también a este contexto natural que te rodea? Bueno, siempre me ha interesado mucho, como te decía, el aspecto de la materia, y también poner atención en detalles que tal vez pasan desapercibidos.
Entonces es por medio de la cerámica que he representado diferentes aspectos de la flora. Por ejemplo, tengo la serie de epífitas, que también es algo que veo que varios colegas y compañeros que se dedican al arte y que vivimos en Jalapa o los alrededores, nos ha interesado o nos pega mucho este tema del paisaje y varios lo abordan desde diferentes técnicas o materiales. O sea, tengo, no sé, desde la gráfica, desde otras técnicas. Entonces, yo desde la cerámica, pues trato de observar cómo se comporta una planta. Por ejemplo, las bromelias o las orquídeas que son tan comunes en esta región del bosque de niebla, cómo es que de una manera tan respetuosa pueden vivir sobre un árbol sin robarle nada, sino usarlo solamente como sustento y vivir en una manera armónica. Entonces, por ejemplo, de ahí he sacado algunas series en las que hago una interpretación de cómo se comportan estas plantas y yo quiero hacer unos objetos en porcelana, por ejemplo, que se comporten igual que una orquídea cuando se presentan ya en la galería o en el espacio expositivo, que tengan esta presencia discreta, respetuosa, que no irrumpan, que estén simplemente ahí existiendo y coexistiendo. Y pues otro aspecto importante es que siempre me gusta exaltar el lenguaje del material. No uso esmaltes, por ejemplo, cuando uso porcelana la uso desnuda, porque la porcelana en sí misma ya está cargada de significados. Y también uso las tierras naturales, como te comentaba, de esta loma de los recuerdos de la infancia, que después hice una serie de objetos que, que no solamente representan este paisaje, sino que llevan parte de él, porque fui a recolectar arcillas de estas lomas que hay en varias partes de Jalapa, que tienen una forma alargada y plana, y es así como hice una serie de lomas que digamos que son mías, como apropiarme o ese deseo de poseer la montaña, de poseer el material, pero al menos en miniatura, que esto me recuerda mucho a las planillas que creo que todavía venden en las papelerías, que son como un cartoncillo que tiene minerales y que tiene un pedacito de grafito, que tiene una partícula de pirita, que tienen azufre, que tienen talco. Entonces es como este deseo de poseer o de coleccionar. En este caso para mí fue como coleccionar las montañas y tenerlas para mí. Bueno, claro, compartirlas con el público, mi colección, como un biólogo que tiene una colección de escarabajos o de caracoles marinos, algo así. Entonces yo trato de que el material me sirva para comunicar todo esto, por ejemplo, en una serie que tengo inspirada en las esporas de los helechos arborescentes del bosque de niebla, que las esporas pues son como el ala de una mosca, son de este material que está diseñado para volar, para esparcirse. Entonces digo, ¿cómo puedo hacer con la cerámica, que es un material que puede ser más pesado, expresar esta ligereza? Entonces hice, y es un recurso que utilizo mucho, que es hacer pues láminas delgadas y ponerles pequeños orificios que dan la sensación de translucidez. Entonces siempre trato pues de que haya este diálogo entre lo que quiero representar o lo que quiero expresar y la naturaleza. Ujú. Escucho, por lo menos en esta serie de ejemplos que nos vas compartiendo, algunas estrategias de la incorporación de los materiales, por un lado, o la interpretación de cierto tipo de comportamiento. A ver si me logro explicar. Cuando nos compartes sobre cómo has ido buscando nuevamente estas arcillas para utilizarlas en el propio cuerpo de la pieza escultórica, que tiene una representación figurativa que hace referencia sígnica muy específica con la montaña, incorporas el material. Y cuando se trata de elementos vivos, no porque una montaña no esté viva, pero digamos que bajo nuestra perspectiva, una planta o un insecto están un poco más vivos, ¿no? Tienen movimiento por lo menos. Lo que buscas es tratar de interpretar este movimiento específico que ese ser tiene
y que puedes tú ocuparlo dentro de la producción de un lenguaje artístico. Y entonces ya no se trata tanto de incorporar el material, porque no vas a recortar, bueno, puede ser que sí, un pedazo de orquídea para colocarlo en la superficie de la escultura, sino tratar de ver qué hace la orquídea que yo puedo hacer como escultor en este sentido de este sutil tacto, ¿no? ¿Qué hace este insecto que puedo yo también hacer? Y entonces generar un diálogo entre el cuerpo cerámico y lo que produce ese ser vivo. No sé si me estoy dando a entender un poco, pero más o menos por ahí escuché que comentabas. Sí, bueno, parto mucho de la observación, como me decías, así como cómo es que una espora se esparce y cuando llega a un lugar idóneo crea un helecho nuevo, o cómo es que una orquídea eh, se posa sobre un árbol y vive en él. Entonces, pues observo todo esto y uso muchas estrategias, sobre todo del montaje. Me valgo mucho de la acumulación, de bueno, de cuando pongo las piezas sobre un espacio, me gusta que las piezas sean muy discretas. Por ejemplo, cuando las piezas son de porcelana, que es blanca, me gusta que el muro donde las voy a colocar sea blanco también, para que en una primera impresión no se noten, digamos que tengan una presencia ahí no manifiesta, que el espectador cuando se acerca se lleva como una sorpresa de que están ahí esos objetos, pero de una manera como muy sutil o muy velada, como que te tienes que acercar para notar que están ahí, como de una manera eh, muy discreta. Y, y después en los juegos del montaje, que es algo que a mí me gustó mucho de hacer cerámica y de hacer escultura, porque mi formación en realidad fue de pintor. Yo estudié la carrera de pintura en la Facultad de Artes Plásticas de la UB, y en aquel entonces pues yo creía que iba a pintar por siempre, pero después me di cuenta que muchas de las inquietudes que tenía o, o las sensaciones que yo quería transmitir al público, pues no, la pintura no era lo idóneo para esto. Y la elaboración de objetos tridimensionales me ha permitido hacer más instalaciones, más juegos con el espacio. Me gusta siempre hacer obras donde las personas puedan interactuar, puedan circular, puedan tocar tal vez, que se tengan que agachar para observar algo, que las piezas estén siempre sobre la arquitectura del lugar. No uso pedestales, no uso cubos, y pues sí, son todas estas las estrategias de las que me valgo, siempre partiendo de la observación. Eh, pues desde hace muchos años el paisaje, la flora, fue algo que empezó a interesarme mucho para mi trabajo. Ujú. Muy en sintonía con muchos artistas veracruzanos. Es que sí, el paisaje es como uno de los grandes temas junto con la familia. Creo que la familia es otro de los grandes temas que de pronto se trabaja en este terruño. Sí, Abel, pues justamente quisiera yo platicar un poco, ya nos vienes compartiendo algunas cuestiones que están presentes en la propuesta que ahora estarás compartiendo con nosotros, titulada Niebla, y que constará mayoritariamente es algo que va entre la instalación y la intervención del entorno natural. No sé si quisieras compartirnos un poquito más a detalle de qué trata esta pieza. Sí, esta pieza se llama Niebla y pues habla de la nostalgia, de la ausencia, porque nosotros vivimos, que a veces no lo tenemos tan presente porque pues estamos ya en la ciudad, pero la región natural que ocupa Jalapa es el bosque mesófilo de montaña, que pues hace muchos años la niebla era un elemento del paisaje muy recurrente y cada vez se le ve menos. Entonces, con esta serie de objetos en porcelana, pues parto del deseo por contener o por eh, evitar que se escape este material tan volátil. El material que voy a usar es la porcelana, que pues siempre se asocia con la blancura, la pureza, incluso con ser un objeto de lujo. Pues es un material que está cargado de significado por toda su historia, que pues hasta guerras ocasionó por el secreto de cómo se hacía. Eh,
Y en fin, por eso me pareció el material idóneo para representar o para hablar de la niebla, porque lo que trato de hacer con esta serie, que son unos objetos pues ondulantes, sencillos, que representan el movimiento de la niebla, pues lo que trato de hacer es volver tangible o palpable un material que es volátil y que es efímero. Entonces, pues trato de hacer una suerte de fósiles como una manera de cristalizar o de hacer visual o de poder tocar y de poder conservar la niebla para que no se escape, que no se vaya. Entonces, pues es una intervención que originalmente estaba pensada para estar en un interior, en una galería, pero que conforme avanzó el proyecto, pues hice algún experimento, fui directamente al bosque a colocarla, que, que son piezas que van colocadas con hilos transparentes de los árboles, como, como a manera de trampa o de red, porque los mismos hilos también son parte de la obra, porque me inspiré en las trampas que se ponen en los desiertos, en estos lugares donde casi no llueve, o sea, que pueden pasar años y que hay niños o personas que nunca han visto la lluvia, pero para captar agua utilizan unas redes, unas mallas que captan la niebla. Entonces, con las gotas de rocío eh, que se depositan en estas mallas, tienen un conducto con el que pueden captar el agua. Entonces, esta idea de atrapar la niebla me gustó mucho, como tender una red, una trampa donde la niebla se pueda contener. Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Sí, Abel, también pienso un poco en que el propio montaje habla como de una suerte de suspensión en el espacio, en un nivel también superior, por una parte. Por otra parte, ya nos habías estado comentando hace unos momentos sobre la constante intención porque el cuerpo del espectador o la espectadora pueda rodear estas instalaciones o estas intervenciones en el espacio y que también el cuerpo de esta persona esté modificándose, ¿no? Y finalmente también me gusta pensar un poco, no sé si te parezca adecuada mi interpretación, en un poco el silencio y la sutileza de lo que nos presentarás, en el sentido de que en el acto de observar también hay un momento como de contención que potencialmente quien la verá en un futuro lleva a cabo también para consigo misma, ¿no? Entonces hay una suerte como de invitación a este momento de observación y de contemplación de este, pues finalmente fenómeno natural de este territorio veracruzano o de esta parte del territorio veracruzano. Sí, bueno, también, como decías, lo que me interesa mucho del espectador es que va a haber algunas piezas que estén, digamos, flotando más alto en los árboles y otras que estén más bajas, pero lo que me interesa es que toda la obra dé la sensación de fragilidad y bueno, también teniendo en cuenta que es porcelana, que es un material que puede durar miles de años, bueno, también otra fuente de inspiración es el Museo de Antropología de Jalapa, donde puedo ir a ver la cerámica de hace tantos años y que todavía prevalece. Entonces es como para mí el mismo lenguaje del material, pensando en el futuro, que tal vez los arqueólogos de 1000 años adelante las encuentren y digan, oh, miren, una representación de la niebla, cuando tal vez ya ni exista la niebla. Entonces, lo que me interesa es que cuando el espectador se acerque a la obra, también sienta esta fragilidad como una especie de respeto, de contención, de que si me acerco mucho lo puedo romper o se puede caer, porque así como la porcelana puede ser un material que dure miles de años y también si se cae se rompe. Entonces es este juego entre la fragilidad y la eternidad. Y eso es lo que quiero que el público sienta cuando se aproxime a esta intervención. Y que eso forma parte finalmente del lenguaje de la cerámica también. Sí, sí, muy recurrentemente se usa Sí, esta relación entre fragilidad y todo eso. sí. Y entre objeto arqueológico, perdón, también, ¿no? Sí, Uh-huh. sí, sí me gusta pensar en qué va a pasar cuando las encuentren en el futuro. Claro. Y también te hace pensar qué tipo de fenómenos
naturales o culturales del pasado, solo podemos acercarnos a ellos o tomar conciencia de ellos a través de las producciones artísticas o plásticas, digamos, que nos heredaron las generaciones del pasado a nosotros, ¿no? Sí. Bien, Abel, terminamos esta serie de preguntas con la última parte que tiene que ver con los hallazgos o los encuentros que tú has elaborado sobre la marcha. Entonces, me permito preguntar qué hallazgos o descubrimientos significativos has encontrado o elaborado a través de tus procesos artísticos que replantean tu relación con el entorno. Bueno, pues este proyecto ha ido cambiando varias veces a partir de la idea original de cómo aparecía en mi mente o cómo se hizo en los primeros bocetos, pues tuve que ir cambiando tal vez las formas para adaptarlas al material. La porcelana es difícil, entonces las piezas que estoy haciendo en esta ocasión son alargadas, digamos que en sí mismas no tienen un soporte a diferencia de otras piezas que he hecho antes que están conformadas por varias piezas que hacen que cada una se sostenga a sí misma. En este caso, pues se me rompen muchas en el proceso. Y también cada una es única, cada una es diferente y llevan un perforado con una aguja que es para dar esta sensación de ligereza o de translucidez, que es otra cosa que también me interesa mucho del espectador, que se acerque a la obra, o sea, que forman un todo, pero que también cada pieza es única y lleva un dibujo en especial, digamos, un dibujo abstracto que se forma con vacíos y con las perforaciones. Y pues eso es lo que he vivido durante el proceso. Y también me ha servido para relacionarme de una manera diferente con el entorno, como volverme cada vez más sensible, más observador, poner más atención en esos pequeños detalles del paisaje, que pues es algo que está siempre allá afuera, pero ponerle más atención y todo eso que me sirva para el futuro, para futuras obras. Para seguir produciendo. Sí. De distintas metáforas también. Bueno, Abel, creo que por ahora eso sería todo. Te agradezco mucho que nos compartieras un rato de tu mañana para conversar. No sé si gustaras compartirnos rápidamente tus redes sociales o dónde te podemos encontrar. Otro tipo de trabajo que también realices. Sí, claro, pueden encontrarme en Instagram como Abel Zavala Escultura, así todo junto. Y tengo mi otro Instagram que, pues como trabajo cerámica, que es un material que me encanta porque es tan versátil, que a la par de mi trabajo escultórico hago también objetos utilitarios y ese lo pueden encontrar en Abel Zavala Cerámica. Perfecto, ahí está. Te agradezco mucho nuevamente y nos estamos viendo muy pronto. Que pasen buen día. Muchas gracias. Hasta luego.